Al igual que yo, espero que ustedes también estén tomándose un café, y si no es así, espero que vayan y lo busquen, porque hoy estaremos hablando de un tema diferente y me pareció pertinente hacer este video relacionado con qué es el cristianismo o qué es un cristiano, porque por equivocación mucha gente ha encasillado o ha metido a todo el mundo en la misma sopa, y creo que no es así. Así que, para quienes no me conocen, mi nombre es Eduardo, más conocido como Erogo. Te invito para que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, donde trataremos diferentes temas, muchos de motivación. Hoy estoy tocando un tema de estudio con la parte de enfocarnos en lo que realmente es el cristianismo. Te invito por tu café, te invito a mi canal. Bienvenidos a este tema. El video del día de hoy me pareció interesante y es para que aprendamos a marcar las diferencias en el cristianismo. ¿Y por qué lo hago? Porque recuerdo hace muchos años, cuando yo no estaba muy cercano a Dios, que me pasaba igual, por así decirlo, por ignorancia, porque esa es la realidad. Por ignorancia, muchas personas creen o creíamos o creen aún de que el cristiano todos son iguales, y por eso se tiende a tildar a todo el mundo, llámese de testigo de Jehová, de la iglesia adventista, de mormón, cuando en realidad todos son diferentes. El estudio del día de hoy lo voy a sustentar con este libro que se los quiero presentar, que se llama Dios de Pactos. Es un libro que conocí hace unos meses y me pareció bastante interesante, porque el libro consta de 5 estudios, entre los cuales me voy a enfocar en el estudio número 5, que es el último, que se llaman doctrinas falsas. Y llamémoslo doctrinas falsas, ¿por qué? Porque casualmente eso es lo que ocurre, y las personas por equivocación tienden a tildar a los cristianos de XY forma. Muchas veces los tildan mal por eso mismo, por gente que se hace llamar cristiana cuando en realidad no lo es, o por presuntas formas de llevar ciertas características que no son correctas. La autora de este libro es una colombiana. Ella es una señora cartagenera llamada Vilma Luisa Cuesta Miranda. Ella de hecho tiene 2 profesiones. Ella es abogada de la Universidad Libre de la ciudad de Pereira, que está en el eje cafetero en Colombia, y también ella es licenciada en educación con una especialidad lo que es en psicología y en pedagogía. Ella, como les decía, lleva bastante tiempo caminando en el Señor, y este libro es muy interesante porque toca algunos temas que mucha gente no trata. Está muy completo, lo veo muy práctico a la hora de estudiar sobre las cosas del Señor, y su enfoque es muy claro. Nuevamente es Dios de Pactos, su autora colombiana Vilma Lucía Cuesta Miranda. Entonces hablemos de esto, hablemos de las diferencias de lo que marcamos como el cristianismo, porque por equivocación nos han colocado todos en la misma sopa. Como lo dije en un comienzo en el video, nos colocan a todos en la misma sopa por ignorantes, porque creemos que el que habla de Jesús o el que anda con una Biblia en mano es igual, cuando no lo es. Vamos a dejar claro, antes de continuar con el estudio, que cristianismo no es una religión, porque por equivocación también se ha creído que ser cristiano es tener una religión o pertenecer a una religión. Religión, vamos a definirlo de la siguiente forma: religión es lo que ha buscado el hombre, o sea, es lo que ha creado el hombre para tener una cercanía con una deidad o con una divinidad. Es lo que el hombre ha llegado a interpretar por medio de sus creencias para tener una relación con Dios. También hablemos de evangelio, porque también suelen escucharse comentarios donde se tilda a estos son evangélicos.
Digamos de esta forma que evangelio viene del griego y significa buen anuncio o buenas nuevas, que se traduce como noticias que vienen de parte de Dios a los hombres y por tanto tiene un mayor alcance y poder por venir de Dios. Y una de las formas que podemos darle claridad a este enunciado es que Dios en la Biblia, en el comienzo donde se comenzó a narrar el contacto de Dios hacia el hombre, Dios hablaba a los hombres por medio de sus profetas. Dios también ha hablado a los hombres por medio de ángeles. Y una vez llegó la presencia del Señor Jesucristo a este planeta, dejó a su Santo Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios también habla a los hombres. Entonces, evangelio en sí no es una persona o un grupo de personas. Evangelio son las noticias que vienen de parte de Dios a los hombres. Pero por equivocación la gente tilda a un grupo de personas que tienen XY religión como evangélicos. Hablemos de que ser cristiano es una relación orgánica con Jesús, el Cristo. Y entiéndase por orgánico, podemos hacer la similitud como pasa con los alimentos, que es aquello que no tiene ningún tipo de alteración, no ha tenido una intervención de hombre o de otra cosa para cambiarlo. Es un sentir que viene de Dios con nosotros. Dios coloca en nuestro interior, en nuestro espíritu, ese sentir de tener una relación con su Hijo y con su vida, para imitar lo que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en el planeta. No se trata de seguir costumbres de hombres, como ocurre, ya lo mencionamos, en religiones, seguir tradiciones por lo que nos imponga una familia, nuestros propios padres, o lo que pasa con algunos países que lo imponen los gobiernos a su pueblo, como la llamemos en el hinduismo, que tienen por costumbre adorar animales y creer en este tipo de cosas. Ser cristiano es ese llamado de Dios a nuestra vida a hacer un cambio, siguiendo unas normas que Dios coloca para que podamos tener un mejor convivir en este planeta. También determinaremos que los primeros hombres llamados cristianos fueron los mismos discípulos del Señor Jesús. Lo siguieron a Él y trataron de imitar su vida, su comportamiento. Tuvieron el mejor maestro. Él les enseñó a cómo llevar una vida en amor por las personas, tratando de hacer aparte lo que es lo que era el odiar a los demás, odiar la maldad y por tal el mal. O sea que ser cristiano es una relación de imitar un comportamiento de la vida que llevó Jesús. Entiéndase también por cristiano que no tiene nada que ver con la cruz. La cruz no tiene nada que ver con cristiano. Cristo viene de la palabra griega y es lo que significa ungido. Es ese ungido de Dios. Se les llamó a los primeros apóstoles cristianos en el primer siglo, ya que ellos imitaron esa vida de Dios. Como lo dice también Pablo en Gálatas 2:20, Él dejó de vivir para vivir por la fe en Jesús. Doctrina es el acto que denota enseñanza y lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. En el ámbito cristiano, la doctrina afirma que Dios, siendo uno, existe simultáneamente y eternamente como la unión de tres personas: el Padre, que sería Dios, el Hijo, que es Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que mora en Dios, que mora en Jesús y que por ende también se personifica como un solo ser, que es el Espíritu Santo. También cabe resaltar que Jesús, cuando estuvo en este mundo, lo dijo en Juan 7, le respondía a los judíos y les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por propia cuenta. Vamos a resaltar algo, y es que la doctrina de Dios viene a nosotros por enseñanza a través de la Biblia. Como lo mencionamos con anterioridad, Dios se comunicó
a los hombres por medio de profetas, por medio de ángeles y por el propio Jesús y sus discípulos, a través del Santo Espíritu, por la inspiración del Espíritu Santo. Así que más adelante, para no extenderme, vamos a dejar claro que todo aquello que no esté en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, todo que sea añadido o todo que quite alguna letra de la palabra de Dios, ya pasaría a ser una doctrina falsa. Lo digo desde el punto de vista porque en el punto de las religiones, muchas son muy similares, y es aquí donde hablamos de falsedad, porque para decir algo de falsedad es porque se asemeja muchísimo a lo que es algo que se conoce. Aquí es donde se confunden las personas, porque pasan a determinar que una doctrina es igual a otra porque tiene muchísimas similitudes, pero el solo hecho de alterar tan solo una parte y tenga esa connotación humana, vamos a decir que ya dejó de ser la doctrina de Dios y pasaría a ser una doctrina falsa. Vamos entonces a mirar cuáles serían estas doctrinas que consideramos doctrinas falsas, que no son cristianismo, sino que serían doctrinas falsas. Hablemos entonces de las diferentes doctrinas falsas de una forma muy breve, ya que es un tema bastante complejo de digerir para quienes no tienen mucho conocimiento del camino del Señor en el cristianismo. Y para ser franco, el enfoque de este estudio fue más orientado a personas que no tienen mucho conocimiento de lo que es el cristianismo, o para aquellos que apenas están iniciando. Entonces, para evitar confusiones y malos entendidos, vamos a dar unas pequeñas características de estas doctrinas falsas para ampliar los conocimientos sin profundizar. Empecemos entonces con lo que son los testigos de Jehová. Una de las características de los testigos de Jehová es que ellos no aceptan que Jesucristo es Dios hecho hombre. Ellos simplemente reconocen que solo hay un Dios, pero no ven a Jesucristo como el mismo Dios hecho hombre. Para ellos Jesucristo es sencillamente un profeta, alguien muy espiritual que habitó en este mundo y que vino a dar enseñanza. Ellos contradicen lo que dice la Biblia, donde se habla que Dios es Jesucristo hecho hombre, hecho carne, y que asimismo el Espíritu Santo, que Dios habita, se representa por tres personas, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo como uno solo. Ellos no lo aceptan de esa forma. Además, referente a las escrituras, para ellos no existe el infierno, el cual es nombrado en los pasajes bíblicos en diferentes puntos. Para ellos no existe. También en el Apocalipsis, ellos dan a entender que los 144,000 que se nombran en el Apocalipsis son ellos, cuando en realidad en la Biblia se refiere al pueblo judío, a los judíos. Una de las características también que tienen ellos, que comúnmente los confunde en el mundo secular, es que ellos visitan mucho las casas. La gente tiende a creer que son cristianos y son personas testigos de Jehová que van a llevar su doctrina a diferentes lugares, haciendo presión en las personas que no conocen del cristianismo. Ellos van, tocan las puertas de las personas, lo que para algunos se vuelve algo incómodo. Entonces, esta es una de sus características. Es una doctrina falsa porque contradice lo que dice la Biblia, donde ellos no ven a Jesucristo también como Dios, sino que consideran que simplemente es un profeta. Ahora hablemos de lo que son los mormones. Hablemos de los mormones desde el punto de vista de su fundador, que es el señor Joseph Smith, hijo, y que se considera un profeta y fundador del movimiento de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones, en Nueva York en 1830. Él manifiesta que tuvo una revelación angelical, donde un supuesto ángel llamado Moroni se acerca a él, donde le manifiesta que Dios quiere una restauración de la iglesia primitiva, y por ello le da ciertos conocimientos, una especie de datos para que él comience a formar la iglesia de ahora, la del presente. Él hace un libro el cual
Él hace un libro el cual dice que fue hecho por parte de unas tablas que fueron entregadas por el tal ángel que le revelaba cómo restaurar la iglesia. Y lo que vamos a mirar aquí es que para los mormones, para ellos todos los hombres nacen salvos, que es contradecir lo que dice la palabra donde dice que todos nacemos bajo pecado, el pecado de Adán. Él dice que todos los hombres nacemos salvos después de la muerte de Jesucristo, contrario a lo que conocemos en la Biblia. Asimismo, ellos dicen que Cristo es un hombre perfecto, profeta, y que fue enviado por Dios. Ellos tampoco reconocen a Jesucristo como Dios mismo hecho carne. Asimismo dicen que para ser salvos se necesita de ciertas cosas y ser mormón. Entonces de entrada aquí también estamos viendo cosas que contradicen y que cambian el evangelio de la Biblia. Hablemos ahora de la Iglesia Católica como una de las falsas doctrinas. Y muchos se estarán preguntando cómo así que falsa doctrina. Sí lo es, porque recordemos que todo aquello que contradice lo que está escrito en la Biblia o lo que es el Evangelio es una doctrina falsa. Y recordemos que la Iglesia Católica es considerada una religión porque fue creada por hombres. Y partamos de su historia. Inicia en el año 380 a principios de año y fue creada bajo el Imperio Romano, tomando principios del judaísmo y la parte del cristianismo. La Iglesia Católica contradice lo que llamamos el Evangelio por tener ciertas creencias que no están acordes a la palabra de Dios. Y empecemos por una de ellas, porque número uno, ellos hablan y en cierta forma llevan a idolatrar a María, la madre de Jesús. Y tanto cristianos como algunas otras doctrinas, al igual que el catolicismo, tenemos presente que María fue el instrumento usado por Dios para que Jesús llegara a este planeta. Ella es tomada como una mujer siendo virgen que trae a Jesucristo a este planeta, pero de ahí en adelante a generar una idolatría y a considerarla como quien intercede por los hombres ante a Dios, o sea, es completamente contradictorio. Segundo, también dice que ella es madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios es un ser supremo y no tiene madre, o sea, por lo cual no fue como nosotros creado. Él ha sido existente en la eternidad. Entonces llamar como la madre de Dios es la madre de Jesucristo, más no la madre de Dios. Segundo, podemos mirar que ellos también hablan de que tienen un vicario, un representante de Dios en la tierra, y lo llaman el Papa. Dios tampoco necesita de representantes humanos. Dios no necesita que nadie lo represente a Él. Hablemos de otra de las cosas que se encuentran en los escritos, y es que la palabra es clara cuando dice: no llamarás padre a nadie que esté en la tierra. Pero ellos mismos, por medio de sus sacerdotes y representantes, se hacen llamar padres, cuando es muy clara la Biblia que no se debe hacer. Otro de los indicadores de que es una falsa doctrina es la idolatría a elementos, o lo que yo llamaría muñequitos. Ellos van y se doblan rodillas y le dan beso a monumentos y estatuas, lo que es los ídolos. Si miramos en Éxodo 20 y si miramos en Deuteronomio 5, son muy claros donde no se debe idolatrar a ningún elemento hecho de madera o metal o ningún elemento creado por el hombre. Uno de los disgustos de hecho que tuvo Dios con los humanos en Éxodo fue el que crearon un becerro de oro, pero ellos parece que ignoraran esto y lo siguen haciendo. Tienen sus muñecos, sus estatuas y sus diferentes, entre comillas, lo que llaman santos. Por consiguiente, pasa entonces a ser otra falsa doctrina. Existen otros tipos de ejemplos que no vamos a mencionar para no extender el video, pero tienen bastantes cosas que no compaginan con la palabra de Dios. Ahora hablemos de lo que son las otras doctrinas, y simplemente voy a dar unos cuantos nombres para no extendernos, como he dicho en el video.
Está la Iglesia Pentecostal Unida o Unitaria, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, la Iglesia Gnóstica Cristiana, entre otras más doctrinas que existen en diferentes lugares de este planeta. Entonces, recordemos lo anterior. Todo aquello que difiera lo que dice la palabra de Dios es completamente falso. Al igual que yo, espero que hayas disfrutado de tu café y el estudio del día de hoy, el cual considero que era necesario hacerlo. Creo que muchos despejaron un poco las dudas. Para quienes no tenían dudas al respecto, qué interesante de verdad que hayan sacado dudas y que se den cuenta que muchas veces por equivocación estamos tildando a las personas en algo que no corresponde. El motivo del video no es hacer sentir a alguien mal u ofenderlos, pero es una realidad. Existen diferentes doctrinas que son falsas y, como lo acabamos de ver, no se trata de decir que yo estoy mal, yo estoy bien, sino de seguir las cosas acorde a la palabra de Dios. Entonces, ese es el gran error, que muchas personas han acomodado la palabra de Dios a su antojo y por ende se han desviado, llevando a personas a una confusión o que se encaminen por, llamémoslo, tradiciones que no son correctas. Este video, como les decía, es educativo, está sujeto a que investiguen. Básicamente siempre he dicho eso, necesitamos investigar, necesitamos dejar de que otros nos digan cómo son las cosas. Hay que comenzar a masticar un poco y mucho más en los asuntos del Señor, porque por equivocación puedes estar en una de estas falsas doctrinas. Espero que no sea así. Si es de esta forma, ve, toma tu Biblia, investiga, no te quedes con la introducción, con la enseñanza de un solo personaje, llámese sacerdote, llámese pastor. Ve e investiga y compara siempre a la luz de la palabra de Dios. Les deseo una excelente semana. Abrazos, Erogo. Recuerda, si no te has suscrito, te dejo en la esquina el botón para que lo hagas y para que le des like al video si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, también le puedes dar dislike, pero si vas a dejar un mal comentario, te sugiero que lo pienses más de una vez. Una feliz semana con ustedes, Erogo. Chao.